Shalom a los que nos miran por YouTube. Y vamos a estar comenzando la porción de esta semana. Como mi esposa dijo anteriormente, vamos a estar empezando con el libro de Levíticos. La porción del día de hoy va de Levítico capítulo 1, versículo 1 a Levítico 7. Y su nombre en hebreo es Vayikra. Y quiere decir y llamó. Pero yo le puse como subtítulo a esta predicación: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y para comenzar, cerrar el WhatsApp. Para comenzar, tenemos que hablar un poquito del libro de Levíticos. Este libro no es como, por ejemplo, como Éxodo, como Deuteronomio, que abarca varios años de historia, digamos, del pueblo de Israel, sino que este libro fue escrito en cuestión de días o semanas. No llegó se cree que no llegó ni a un mes que tardó en escribirse. Y la mayoría de este libro habla de los sacrificios, como dijo mi esposa, de las ofrendas, de un montón de cosas que había que hacer en el tabernáculo de reunión. Y por eso mismo hay muchas personas que este libro lo han dejado de lado, porque dicen, bueno, el sacerdocio levítico ya no está más, ya no tenemos que hacer más sacrificios, ya no tenemos que hacer más ofrendas de paz. ¿Para qué nos sirve el libro de Levítico? Pero vamos a ver que eso no es así, que este libro, por ser antiguo y porque nos hable de esto, nos sirve para mucho, para el diario vivir, porque también podíamos obtener muchas enseñanzas como de toda la Torá y de toda la Biblia, pero si no nos sirve para ponerla por obra cada día, sería en vano, sería acumular conocimiento, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que nos dice aquí. Como dije recién, el sacerdocio levítico, con el cual se nombra este libro, ya el día de hoy no tiene más vigencia. Ya llegó a su fin, y eso vamos a ver en Hebreos capítulo 7 versículo 12, un versículo porque muchos hermanos de la raíz hebreo que tal vez nos están viendo aquí por YouTube o por Facebook, piensan que el sacerdocio levítico, si el templo se volviera a construir, el tercer templo, que va a tener efectividad, que vamos a poder volver a sacrificar un animal para perdonar nuestros pecados. Pero eso vamos a ver que no es aquí. Hebreos 7:12. Y vemos que aquí dice en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora estamos bajo el sacerdocio del orden de Melquisedec, que es Yeshua. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Entonces, como lo hemos dicho varias veces, este sacerdocio levítico era una emergencia, digamos, que tuvo Yahweh y puso a los levitas, porque en realidad cada persona, cada cabeza de su familia tenía que ser un sacerdote. Pero ahora estamos bajo el sacerdocio de Yeshua, de Melquisedec. Y me pueden decir, bueno, pero ¿para qué nos sirve el saber cómo eran los sacrificios, qué era lo que tenían que hacer? Nos sirve para muchas cosas, porque Pablo, vamos a ver que ahora nos dice que nuestra vida tiene que ser un sacrificio. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Pablo comienza diciendo así que, con eso se refiere a que de todo lo que viene hablando anteriormente. ¿Y de qué viene hablando? De lo que dice después: os ruego por las misericordias de Dios, de Yahweh. Pablo ruega por las misericordias que presentemos nuestros sacrificios. ¿Y cuál es la misericordia que tuvo? La más grande misericordia que tuvo Yahweh por nosotros es que Dios mismo se despojó de un poco de su gloria, de su majestad, y vino a vivir en un cuerpo de carne. Vino a sufrir, porque dice que él sufrió, que él lloró, que él tuvo frío, que él tuvo hambre,
y vino a sufrir como uno de nosotros, sin tener necesidad, porque Él, siendo un Dios que podía hacer cualquier cosa, que estaba en control de todas las cosas del universo, que creó todo el universo, que nos creó a nosotros, creó la tierra, Él no tenía ninguna necesidad. Pero por amor, dice, Él vino, porque nosotros no teníamos forma de reconciliarnos con Él. Nosotros habíamos pecado, dice la palabra, que todos somos pecadores. Y todos éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos formas de acercarnos a Él. Y Él vino, Él mismo tuvo que sacrificarse por nosotros. Él mismo tuvo que morir y resucitar. Muchas veces pasamos por alto esto, porque lo hemos escuchado tantas veces de tantas personas, de tantas iglesias evangélicas. Pero tal vez en nuestra mente no nos entra el amor tan profundo que Dios tiene por nosotros, que llegó a hacer eso. Que llegó Él mismo a entregar su vida, porque muchos dicen, no, porque los judíos mataron a Yeshua. No, nadie lo mató. Él entregó su vida, dice, porque nadie lo podía matar si era el propio Dios. Él entregó su vida por nosotros. Y entregó su vida porque nosotros estábamos anteriormente, y las personas que están sin Cristo, sin Yeshua, están en un estado de caret. Caret es la palabra en hebreo que quiere decir cortados. Nosotros cuando habíamos pecado, Dios nos había cortado. Dice en la Torá que cuando las personas hacían ciertos pecados eran cortados del pueblo de Israel. ¿Y qué hacían eso? Muchas veces eran muertos, o muchas veces los echaban del pueblo y no pertenecían más a ese pueblo. Y nosotros, por haber pecado, por haber desobedecido, no importa si conociendo o desconociendo la palabra, estábamos en ese estado, estábamos en un estado de caret. Y cuando creemos en que Yeshua murió y resucitó, cuando tenemos fe en Él, cuando creemos en Él, es que ahí tenemos ese regalo inmerecido, que es la gracia. Amén. Entonces vemos que Pablo no está diciendo esto: os ruego por las misericordias, por todo lo que Dios hizo, porque aparte de eso, de esa misericordia que es para todo el mundo, Dios tuvo misericordia con cada uno de nosotros y de ustedes de cierta manera. ¿Cuántas veces, creo que la mayoría, si le preguntamos, va a tener testimonio de cuántas veces nos salvó que tuvimos ganas de suicidarnos? ¿Cuántas veces nos salvó de que tuvimos un accidente? ¿Cuántas veces nos salvó de un montón de cosas? Y eso es otra parte de la misericordia, que cada uno en lo personal sabrá cómo Dios tuvo la misericordia. La misericordia de encontrarnos también. La misericordia de que un día escuchamos de Él. Porque si no era por su gracia, que algún día envió a alguien a predicarnos la palabra, tal vez estaríamos perdidos en el mundo, perdidos en el pecado, en la lujuria, en todas cosas malas. Pero sin embargo, por su misericordia, dice que Pablo nos dice, por su misericordia, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, sabiendo esto, tendríamos que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es un sacrificio? ¿Cómo era un sacrificio? ¿Cómo se hacía un sacrificio? Si nuestra vida tiene que ser un sacrificio, tiene que haber alguna similitud con los sacrificios que se hacían antes. Y los sacrificios que se hacían antes están justamente en el libro de Levíticos. Por eso el libro de Levíticos es muy importante para nuestras vidas. Entonces vamos a ir al libro de Levíticos, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Y dice, voy a leer el 1 para no dejar el 1 suelto. Dice, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrenda a Yahweh de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestras ofrendas así. Sabemos que este tipo de ofrenda era un sacrificio, pero vemos que ahí dice, habla a los hijos de Israel. Tenemos que tener muy presente en nuestras mentes, como lo dijimos muchas veces, y lo voy a volver a repetir, que nosotros somos ese pueblo de Israel. Cuando creemos en Yeshua, creemos que Él murió y resucitó, pasamos a ser parte del pueblo de Israel. Somos injertados, dice, en el olivo natural que es Israel. Entonces cuando somos injertados en ese olivo, pasamos a ser parte de ese olivo. Y vemos que dice, ¿no? El versículo 3 dice,
Si su ofrenda fuere holocausto, macho sin defecto se ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí vemos que dice que será macho sin defecto, haciéndonos una referencia a Yeshua, que fue el único que vivió y no pecó, que fue perfecto. Amén. Pero también eso nos hace referencia a nosotros, a que tenemos que ser perfectos. Sé que muchos me pueden decir, bueno, yo estoy lejos de ser perfecto. Me falta mucho para ser perfecto. Y a todos nos falta. Todos estamos en un camino de perfección. En un camino que día a día, semana a semana, mes a mes, tenemos que ir mejorando. Obviamente que nos puede faltar mucho para llegar a esa perfección, pero ahora vamos a ver unos versículos como la palabra nos habla de eso. Pero sí es importante ver si en el camino que nos encontramos, en este camino de perfección, si vamos avanzando o estamos estancados. Porque muchas veces pasa 1 año, 2, 3 y seguimos igual. Y la vida, como vamos a ver, la vida del creyente es una vida de ir creciendo, de ir avanzando, no de quedarse estancado en el mismo lugar. Y vamos a ver un poquito qué nos habla de esto, porque a algunas personas les puede chocar un poco esto, puede decir, bueno, yo no soy perfecto y creo que nunca voy a llegar. Y tal vez nunca lleguemos en esta tierra a ser perfectos, pero sí tenemos que ir perfeccionándonos. Vamos al libro de Efesios, a ver qué nos habla de esto. En Efesios capítulo 4, hablando de la perfección, Efesios 4 vamos a leer del 12 al 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vemos que Pablo también de vuelta está diciendo que él había dejado para el contexto de lo anterior, Yahweh había dejado establecidos maestros, profetas, evangelistas. ¿Y para qué? Para perfeccionar. Así que la palabra aquí nos dice que vamos en un camino de perfección. Aunque no lo hayamos alcanzado, Dios quiere que seamos perfectos. Sabemos que también que al haber creído en Yeshua y al habernos arrepentido de nuestros pecados y haberle pedido perdón, Dios nos mira a través de la sangre de Yeshua y es como que fuéramos perfectos. Pero en realidad no lo somos y nosotros sabemos que no somos perfectos, que necesitamos ir perfeccionándonos. Y dice Efesios 4, 12. Ahora vamos a leer el 13. Dice, para la edificación, vuelvo a leer. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, empleando con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Así que vemos que tenemos que ir en un camino de perfección, aunque recién hayamos comenzado, tenemos que seguir por ese camino cada día. También en Filipenses capítulo 3, versículo 12, nos dice, no que lo haya alcanzado ya, hablándonos Pablo de vuelta, ¿no? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Yeshua HaMashiach. Ahí vemos que Pablo nos decía, imagínense lo que era Pablo, ¿no? Imagínense que era un apóstol. Imagínense que él estudió a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel, para entrar a estudiar con él, para el requisito primordial que tenía Gamaliel era que se supiera los primeros 5 libros, la Torá, de memoria. Así que Pablo se sabía de memoria la Torá. Y sin embargo, él, siendo apóstol y siendo un enviado, no era perfecto. Como dice aquí,
No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Nosotros tenemos que proseguir a la meta. Tenemos que seguir en ese camino, no desalentarnos, no bajar los brazos, no porque no falló alguien abandonar ese camino, porque nos fallan las personas, nos fallan nuestros amigos, nos fallan nuestros familiares, nos fallan personas muchas veces que se dicen representantes de Dios, también nos fallan, pero Dios no nos falla. Dios es fiel, y Dios es fiel a sus promesas, y es fiel a su palabra. Y si nos falló algún hombre, tenemos que pensar que eso no fue de parte de Dios, eso que pasó. No tenemos que desanimarnos, sino continuar por ese camino de perfección. Amén. Entonces vamos a ver algunos pequeños tips, porque si habláramos de perfección, tendríamos que leer toda la Biblia buscando un montón de versículos, pero vamos a dar algunos pequeños tips que nos hablan acerca de la perfección. Vamos al libro de Mateo, en el capítulo 5. Eh, 47 y 48, vamos a leer. Dice: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí habla de la perfección, y este versículo, si lo leímos, lo entendemos literalmente, parece que fuera una pavada, ¿no? A saludar a los hermanos, o sea, dice, ¿quién nos saluda a alguien, no? Yo lo tomaba, me acuerdo cuando era chico, iba a la iglesia bautista acá enfrente, lo tomaba cuando saludábamos solo a los hermanos, y a los que no eran hermanos no los saludábamos en la calle. Pero era una cosa que se me ocurría a mí, que no tenía nada que ver. En realidad, aquí nos está hablando de no tener una doble moral, de no ser una cosa en un lugar, en la congregación, no ser de una forma, y de cuando andamos en la calle ser de otra forma, sino que ser siempre rectos, siempre iguales. Me acuerdo también, hablando de cuando era joven, que iba a la reunión allí enfrente, que de vez en cuando salíamos entre los jóvenes, o de vez en cuando teníamos campamentos de jóvenes, y a veces nos mandábamos alguna macana. Eran sanas porque éramos gurises chicos entre todo, pero desobedecíamos al pastor, a los líderes, ¿no? Y decíamos: ¡ay, ahí viene el pastor! Y todos se escondían, ¿no? O disimulaban, ¿no? Y, o sea, ahora lo pienso y es gracioso, porque como que le teníamos miedo al pastor, ¿no? Pero sin embargo, Dios estaba viendo todas las cosas. Por ahí podíamos ocultarnos a los ojos del pastor que nos viera. Recuerdo que una vez dijo que teníamos que a las 12 de la noche acostarnos, porque el último día que terminaba el campamento éramos muy de desvelarnos, ¿no? Y los gurises ninguno quería, ¿no? Entonces andaban por la huete, como era de noche no se veía mucho, andaban corriendo por allá y por acá. Y yo siempre que fui muy chanta, lamentablemente, fui y le dije al pastor: mire, pastor, que ninguno, muy buchón, sí, perdón, no chanta, muy buchón, con eso, muy barriga fría me decían. Yo fui y le dije: pastor, usted sabe que los gurises están todos despiertos, ninguno se quiere dormir, y las gurises van para acá y quieren ir para la... Y bueno, los gurises me hicieron la cruz, ¿no? Pero ahí vemos que muchas veces, no digo que por esos jóvenes, no estoy hablando de ellos, porque eran gurises. Si bien había algunos que tenían ya 20 y pico, pero muchas personas hay una doble moral. O sea, en la congregación son una cosa y después en sus casas son otra. En sus casas son totalmente diferentes. Porque piensa que porque está el pastor o porque está el hermano, no, yo me voy a sentar así y voy a hablar así, todo correcto. Pero Dios está en todas partes. Dios nos está viendo acá y nos está viendo en el baño de nuestra casa, nos está viendo en todo lugar. Entonces no tiene que haber una doble moral, porque Dios se va a dar cuenta de eso y va a decir: esta persona es falsa. Entonces vemos que tenemos que ser íntegros. El primer tip, vamos a decir, para la perfección. Vamos a ver en Mateo también, ahora en el capítulo 19, otro tip.
en el versículo 21. Y para el contexto aquí de lo que va a decir, Yeshua se encontraba con un joven que era rico. Y vamos a leer algunos versículos para el contexto. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida eterna, escuchen lo que dice, ¿no? Guarda los mandamientos, le dijo. Y el muchacho le dijo, ¿cuáles? Y bueno, esto no lo voy a leer, lo voy a parafrasear. Le dice, los mandamientos conocen, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Y este joven dijo, maestro, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Yeshua, que conocía el corazón de él y conocía el problema que tenía él, porque vio que era verdad, que él nunca había guardado los mandamientos. Y sabiendo que él era rico, le dijo en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. A muchos que están acá o mirándome por internet dirán, ay, ahora el pastor va a decir que vendamos todos. Y no es así, porque el problema era que este muchacho tenía su corazón en el dinero, tenía su corazón en las riquezas, y Yeshua, sabiendo eso, le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Yeshua no nos pide que vendamos todo lo que tenemos y que se lo demos al pastor, eso para arrancarnos, ni siquiera para él. Pero tenemos que tener presente algo de lo que dice aquí el versículo, que dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tal vez ese joven en su corazón, no lo sabemos, pero por lo que Yeshua le dijo podemos entender que ese joven no se acordaba de los pobres, que ese joven no se acordaba de la caridad, no se acordaba de ayudar a los más necesitados. Entonces, para ser perfecto, una de las cosas primordiales es acordarnos de la necesidad social que hay, de los que están pasando hambre, de los que están pasando sed, de los que están pasando frío. ¿Qué es lo que realmente la palabra en las iglesias evangélicas nos han enseñado mal? Nos han enseñado que el diezmo es para que, muchas veces, no digo que en todas, ¿no? Pero que en muchas iglesias para que el pastor ande en un auto 0 kilómetros, o para que se compre una casa, para que se vaya de vacaciones. Y la palabra de Dios dice que los diezmos y las ofrendas eran para la viuda, para el pobre y para el necesitado. Obviamente que el pastor necesita tener un auto para hacer lo que tenga que hacer, como cualquier persona. Si necesita una conducción para traer a los hermanos a la iglesia, necesitan de los diezmos tal vez para pagar un alquiler, pero no para enriquecerse. Lo primordial, para lo primero que tienen que ser los diezmos y las ofrendas, es para ayudar al necesitado, a la viuda, al pobre. ¿Por qué? Porque el mundo sería perfecto. Imagínense los millonarios, si los millonarios dieran el diezmo, y ese diezmo no fuera como esas grandes iglesias que predican la prosperidad en Estados Unidos, por ejemplo, que son mansiones, no son iglesias, valen millones de dólares. Si en vez de hacer eso el pastor dijera, no, mira, vamos a hacer una iglesia acá chiquita, normal, y vamos a dar ayuda a todos los pobres, no habría pobres. El otro día con mi hijo, que él sigue mucho a uno de los millonarios más grandes del mundo, Elon Musk, el dueño de los vehículos eléctricos Tesla, no sé si lo conocen, pero no tienen por qué conocerlo. Y se hizo una investigación y decían que con él dar el 3% de sus riquezas, se terminaría el hambre del mundo. Imagínense, con un solo millonario que diera el 3%, no el 10%, se terminaría todo. Entonces ahí podemos ver el egoísmo de los millonarios, el egoísmo de querer juntar y juntar y juntar y juntar y juntar y no acordarse del pobre. Entonces a esto es lo que le pasaba a este joven rico. Estaba acumulando riquezas, aunque guardaba los mandamientos, aunque a su mente hacía las cosas bien, se estaba olvidando de esto, que en hebreo se llama tzedaká, de las ofrendas para los pobres, de la caridad. Amén. Entonces este es otro tip, acordarnos de los pobres, acordarnos de los necesitados. ¿Por qué?
¿Se acuerdan que Yeshua dijo, por cuanto tuve hambre y me diste de beber, sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer? Y él dice, en aquel tiempo le dirán, ¿pero cuándo? ¿Cuándo le dimos a Yeshua algo de comer? Dice, ¿cuándo te dimos de beber? Dice, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a estos necesitados, a estos pobres, a estos sedientos, lo hiciste a mí. Cuando lo estamos ayudando a los pobres es como que estuviéramos ayudando a Yeshua. Amén. Ahora, hablando de otro tip también para ser perfectos, vamos a ver a Colosenses, al libro de Colosenses, capítulo 3. Y este dejé para lo último, pero es el más importante. Colosenses, capítulo 3. Y como dije, este es el tip más importante de los 3 que vimos. 3. Dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor, dice aquí, es el vínculo perfecto, es parte de la perfección y es una de las cosas más importantes, porque dice en las Escrituras que si tuviéramos profecía, que si tuviéramos el don de lengua, que si tuviéramos todas las riquezas del mundo y toda la sabiduría y no tenemos amor, nada somos. Somos como una chapa que hace ruido, nada más. Y también es muy importante porque las Escrituras nos dice que es la base de todos los mandamientos. Que si tuviéramos amor, verdadero amor, cumpliríamos todos los mandamientos. Vamos a ver esto en Mateo, vamos a volver a Mateo, capítulo 22. ...22, 37 y 40 vamos a leer. Vamos a leer el 36 para el contexto. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, de la Torá? Y Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahí vemos que el amor es el gran mandamiento con el cual cumplimos toda la ley. Y muchas personas dicen, no, pero no tenemos que hacer nada, entonces con amar es suficiente. Pero ¿por qué Yeshua dice eso? Porque si amamos a Dios, vamos a hacer todo lo que Él nos pide. Vamos a guardar el Shabbat, vamos a no ofender a los hermanos, vamos a no fornicar, vamos a hacer todo lo que Él quiere si lo amamos. Y Yeshua mismo dijo,